En el año de 1515, nacía en Florencia un niño que más tarde cambiaría el corazón de Roma. Ese niño era Felipe Neri, y su llegada al mundo ocurrió en una época de grandes transformaciones. La Italia del Renacimiento bullía con innovaciones artísticas y científicas, pero también era una tierra marcada por crisis espirituales. El corazón de Felipe, desde temprano, parecía estar más orientado hacia los cielos que hacia la agitación del mundo a su alrededor. Felipe creció en una familia noble, pero modesta. Su padre, Francesco Neri, era abogado, y su madre, Lucrecia Soldi, falleció cuando Felipe aún era un niño. La pérdida de su madre lo marcó profundamente, y fue su abuela quien asumió gran parte de su crianza, ofreciéndole un ejemplo de fe y devoción inquebrantables. Aunque su familia no era rica, tenían lo suficiente para vivir cómodamente, y Felipe recibió una buena educación. Desde pequeño, mostraba una alegría contagiosa, un corazón bondadoso y una inclinación natural hacia la espiritualidad. Era un niño que irradiaba una simplicidad encantadora, algo que ya dejaba claro que su vida estaba destinada a algo mayor. A los 18 años, Felipe tuvo una experiencia que cambiaría el rumbo de su vida. Aunque podía seguir los pasos de su padre y convertirse en abogado, o buscar una carrera prestigiosa en la corte florentina, algo más profundo lo llamaba. Sentía un vacío, una inquietud interior que no podía llenarse con riquezas ni fama. Decidió entonces partir hacia Roma, impulsado por un ardiente deseo de entregarse completamente a Dios. Esta decisión valiente marcó el comienzo de una jornada de transformación, tanto para él como para la ciudad eterna. Al llegar a Roma, a mediados de 1534, Felipe encontró una ciudad llena de contrastes. Era el centro de la cristiandad, pero al mismo tiempo un lugar de decadencia espiritual. La corrupción y el lujo dominaban, tanto entre los nobles como en el clero, y la fe de las personas parecía haberse debilitado. Felipe, con poco dinero en el bolsillo, no se dejó abatir por este escenario. Vivía de manera sencilla, hospedándose con un amigo y manteniéndose con pequeños trabajos, mientras dedicaba gran parte de su tiempo al estudio de la filosofía y la teología. No le interesaba el estatus ni el poder, su deseo era claro: servir a Dios y a los demás. Roma, en esa época, vivía a la sombra de la Reforma protestante, que sacudía al cristianismo en toda Europa. La Iglesia católica, en respuesta, iniciaba un movimiento de reforma interna, conocido como la Contrarreforma. Felipe Neri, sin embargo, eligió un camino diferente para tocar los corazones de las personas. En lugar de predicar severamente o criticar las costumbres de la época, optó por transmitir la alegría del Evangelio. Y fue esa alegría lo que lo distinguió en medio de tantos problemas. En sus primeros años en Roma, Felipe no tenía un plan definido. Pasaba gran parte de su tiempo en oración, buscando entender cuál sería su misión. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que la verdadera necesidad de la ciudad no estaba solo en reformas estructurales, sino en una renovación del espíritu. Notaba que las personas estaban alejadas de Dios, no por falta de fe, sino por una ausencia de amor y de una verdadera experiencia de Dios en sus vidas. Decidió entonces que su misión sería llevar esa experiencia a todos los que encontrara. Fue en ese contexto que comenzó a reunir pequeños grupos de personas para hablar sobre Dios, rezar y practicar la caridad. Sus reuniones no eran formales ni rigurosas, y siempre procuraba mantener un ambiente ligero y relajado. Su personalidad cautivadora pronto comenzó a atraer a más y más personas, y el número de participantes crecía. Las personas se sentían atraídas por su sencillez, su sonrisa sincera y la manera despreocupada con la que hablaba sobre las profundas verdades de la fe. Felipe se destacaba por ser un hombre diferente, una verdadera combinación de contemplación y alegría, algo raro para la época. Creía que el amor de Dios debía ser una fuente de alegría, no de temor o de peso. Ese espíritu se esparció, y cada vez más personas buscaban sus consejos. La fama de sus reuniones llegó a los oídos de nobles y clérigos, quienes comenzaron a asistir a esos encuentros. Poco a poco, Felipe formaba un círculo de amigos y discípulos que compartían su visión, una vida cristiana llena de alegría, amor y caridad. Además de sus enseñanzas, Felipe se dedicaba a ayudar a los necesitados. Visitaba hospitales, ayudaba a pobres y enfermos, y siempre estaba disponible para consolar a los afligidos. No hacía distinciones de clase ni condición social. Nobles y mendigos eran tratados con la misma amabilidad y atención. En todo lo que hacía, mostraba un profundo respeto por la dignidad humana, algo que tocaba profundamente a quienes lo rodeaban. A pesar de todas estas actividades,
Felipe aún no se había convertido en sacerdote. Se veía a sí mismo como un simple laico, un siervo de Dios que ayudaba a los demás de manera informal. Solo más tarde, después de mucha insistencia de sus amigos y seguidores, aceptó ser ordenado. Su reticencia a recibir el sacramento del orden se debía a su deseo de seguir viviendo una vida sencilla y discreta. Tenía plena conciencia de su misión, pero no buscaba la notoriedad ni los honores que venían con el sacerdocio. Lo que más impresionaba a las personas a su alrededor era su humildad y su capacidad de mantenerse siempre disponible, incluso ante el crecimiento de su fama. Nunca se jactaba de sus logros, ni permitía que la adulación de los demás lo afectara. Para él, el verdadero servicio a Dios estaba en el amor al prójimo, en la alegría compartida y en la sencillez de la vida. La historia de San Felipe Neri es la historia de un hombre que, en medio de una época de grandes conflictos y transformaciones, eligió el camino de la humildad, la alegría y la sencillez. Su juventud estuvo marcada por esta búsqueda incansable de Dios, pero fue en su madurez que realmente encontró el camino que lo llevaría a transformar tantas vidas. Felipe Neri, el santo que vino de Florencia para alegrar el corazón de Roma, nos recuerda que la santidad no necesita ser seria ni austera, puede ser alegre, ligera y, sobre todo, llena de amor. Felipe no fue un teólogo famoso, ni ocupó cargos elevados dentro de la Iglesia. Pero comprendió algo que pocos entienden, el poder transformador de la alegría en Cristo. Su juventud, sus primeros pasos en Roma, muestran cómo una vida sencilla, pero dedicada al servicio y al amor, puede cambiar el mundo a nuestro alrededor. Así, el niño que nació en una casa modesta en Florencia, destinado a una vida común, se convirtió en uno de los grandes santos de la Iglesia Católica, no por grandes actos heroicos, sino por pequeños actos de amor y caridad que, juntos, iluminaron toda una ciudad. Cuando Felipe Neri llegó a Roma, a mediados de 1534, la ciudad estaba lejos de ser el esplendor que había sido en el pasado. La capital del mundo cristiano, que en otro tiempo fue el centro de la gloria imperial, vivía ahora una era de decadencia moral y espiritual. Las calles de Roma eran caóticas, llenas de mendigos y soldados. Las iglesias, que debían ser lugares de refugio y paz, estaban vacías, tanto de fieles como de fervor. La corrupción penetraba las instituciones y el clero, y el pueblo, desilusionado, vagaba en busca de esperanza. Felipe, con poco más de 20 años, llegó a esta ciudad sin grandes ambiciones ni proyectos. Pero su corazón, lleno de fe y compasión, ya comenzaba a arder con el deseo de transformar la vida de las personas. Al instalarse en Roma, Felipe fue recibido por un amigo comerciante, quien le ofreció alojamiento y un pequeño sustento a cambio de servicios simples. Era una vida modesta, pero a Felipe no le molestaba la falta de comodidades materiales. Al contrario, vivía la sencillez como una forma de acercarse a Dios, viéndola como un camino de humildad y dependencia total de la providencia divina. Pasaba gran parte de sus días en oración y contemplación, buscando entender cuál era el plan de Dios para su vida. El joven Felipe frecuentaba las iglesias de Roma, y allí comenzó a notar algo que lo inquietaba profundamente, la falta de fervor en los fieles. Las personas asistían a las misas de manera mecánica, muchas veces más por obligación social que por devoción. El pecado y la frialdad espiritual reinaban en una ciudad que, irónicamente, era el corazón de la Iglesia. Este contraste afectaba a Felipe, quien creía que el verdadero cristianismo no podía vivirse sin alegría y entusiasmo. Fue entonces cuando, inspirado por su espíritu inquieto y su deseo de evangelizar, Felipe comenzó a acercarse a las personas en las calles. A diferencia de muchos que predicaban con severidad y condena, él optaba por un método simple y lleno de amor, conversaciones amistosas. Con una sonrisa en el rostro y una palabra de consuelo, cautivaba a quien se cruzara en su camino. No predicaba en las grandes plazas, como otros evangelizadores de su época, sino que prefería los pequeños encuentros, las conversaciones discretas, que comenzaban muchas veces con preguntas triviales y terminaban en profundos diálogos sobre la fe y el sentido de la vida. Su capacidad de escuchar era algo raro y valioso. Escuchaba con atención y paciencia, nunca juzgaba, siempre acogía. Las personas que se acercaban a Felipe se sentían amadas y respetadas, algo que muchas de ellas no experimentaban desde hacía mucho tiempo. Felipe tenía el don de hacer que cada uno se sintiera único, importante a los ojos de Dios. Y fue así, de conversación en conversación, que comenzó a conquistar corazones y a plantar semillas de conversión. Con el tiempo, algunos jóvenes empezaron a acercarse a Felipe de manera más constante, formando un pequeño grupo que lo acompañaba en sus caminatas y actividades caritativas. Este grupo,
compuesto por jóvenes romanos de diferentes clases sociales, fue el germen de lo que más tarde se convertiría en el famoso oratorio. Pero, en ese momento, aún no había nada formal. Simplemente era un grupo de amigos que compartían la misma fe y la alegría de vivir el Evangelio de manera simple y desinteresada. Felipe los llevaba a visitar hospitales, cuidar a los enfermos, llevar alimentos a los más pobres. Creía que el amor al prójimo debía vivirse de manera práctica, y su ejemplo tocaba profundamente los corazones de quienes lo seguían. Al ver la sencillez y la alegría con que él servía a los demás, sus jóvenes amigos se sentían motivados a hacer lo mismo. Para Felipe, la caridad era una forma concreta de vivir la fe, y no era necesario hacer grandes gestos o discursos, bastaba con estar presente, extender la mano y ofrecer una sonrisa. Pero no solo a través de las obras de caridad Felipe conquistaba a las personas. También tenía un profundo conocimiento de la fe cristiana, y de manera ligera y atractiva, transmitía esos conocimientos a todos los que lo buscaban. Hablaba de Dios con tanta naturalidad y alegría que era imposible no dejarse contagiar. Sin embargo, sus enseñanzas no provenían de libros o estudios académicos, provenían de su experiencia personal con Dios, de su vida de oración y de su corazón lleno de amor. A pesar de su jovialidad y carisma, Felipe vivía una vida profundamente marcada por la disciplina espiritual. Pasaba horas en oración, especialmente por la noche, cuando buscaba el silencio y la soledad para conectarse con Dios de manera más íntima. Su oración estaba llena de fervor, y muchas veces sentía una presencia tan fuerte del Espíritu Santo que apenas podía contener las lágrimas de alegría. Felipe tenía una devoción especial por la Eucaristía y, siempre que podía, pasaba largos momentos en adoración ante el sagrario. Era allí, en el silencio de la oración, donde encontraba la fuerza y la sabiduría para continuar con su misión. A medida que pasaban los años, su fama comenzó a extenderse lentamente. Las personas hablaban de un joven que caminaba por las calles de Roma con una sonrisa en el rostro, que no juzgaba, sino que escuchaba, que no predicaba con palabras duras, sino con gestos de amor. Él era un contraste vivo con la rigidez de muchos predicadores de su época, y eso atraía a más fieles. Felipe no buscaba notoriedad, pero su vida simple y devota empezaba a llamar la atención, tanto de los romanos como del clero. Una característica destacada de Felipe era su alegría constante. Creía que la fe debía vivirse con ligereza y buen humor, y eso se reflejaba en su personalidad. Mientras muchos santos eran conocidos por sus severas penitencias, Felipe Neri se destacaba por su sencillez y alegría. Sabía que el camino hacia Dios no tenía por qué ser pesado, y que la alegría era una de las mayores formas de evangelización. Al fin y al cabo, ¿quién no se sentiría atraído por una vida llena de paz y felicidad? Felipe creía que, para transformar Roma, no bastaba con hablar de Dios. Era necesario vivir como Cristo vivió, sirviendo, amando y alegrándose con el prójimo. Siempre decía que la tristeza no entra en el corazón de quien ama verdaderamente a Dios. Y, con ese espíritu ligero y cautivador, empezó a transformar los corazones de Roma, uno por uno, sin prisa, pero con la firmeza de quien sabía que estaba sembrando algo que daría frutos eternos. Roma, poco a poco, empezó a notar la diferencia. Aquellos que antes estaban atrapados en una rutina fría y desprovista de espiritualidad, empezaron a sentir nuevamente el calor del amor de Dios. Felipe Neri, con su sencillez y alegría, estaba reavivando la llama de la fe en una ciudad que se había acostumbrado a la mediocridad espiritual. Su presencia era un soplo de esperanza en medio del caos, y su vida, una verdadera demostración de lo que significa ser cristiano, amar a Dios con todo el corazón y al prójimo con toda el alma. El inicio de la jornada de Felipe en Roma es un ejemplo de cómo pequeñas acciones, cuando se hacen con amor y sinceridad, pueden transformar una ciudad entera. No necesitaba grandes sermones ni títulos, solo un corazón dispuesto a servir y una sonrisa que transmitía la alegría del Evangelio. Y fue así, de manera simple y humilde, que San Felipe Neri comenzó a cambiar el rumbo de la historia de Roma, y a preparar el terreno para la gran obra que realizaría en los años siguientes. Poco a poco, la presencia de Felipe Neri en Roma comenzó a echar raíces más profundas. Su enfoque sencillo y amoroso fue conquistando corazones, y, con ello, empezó a vislumbrar algo más grande. Lo que comenzó como encuentros casuales con grupos de jóvenes, terminó convirtiéndose en algo más estructurado, el nacimiento del oratorio. Este nombre, a simple vista, puede sugerir formalidad, pero en realidad, el oratorio de San Felipe Neri era lo opuesto a eso. Era un lugar de acogida, alegría y espontaneidad, donde las personas no solo venían a aprender sobre la fe, sino también a experimentar una nueva manera de vivirla.
El concepto del oratorio era simple, un lugar donde se reunían para rezar, cantar y, sobre todo, conversar sobre la vida cristiana. Pero lo que hacía al oratorio tan especial era la manera en que Felipe lo dirigía. No había rigidez, reglas estrictas ni rituales pesados. Todo sucedía de manera natural, donde el objetivo principal era el crecimiento espiritual a través de la amistad, la caridad y el amor a Dios. Felipe deseaba que las personas experimentaran la alegría de la fe de una forma que tocara sus corazones, sin imposiciones, pero con la ligereza que él tanto defendía. Las reuniones se llevaban a cabo en espacios modestos y muchas veces improvisados. Las paredes del oratorio podían ser sencillas, pero estaban llenas de risas, cantos y oraciones fervorosas. Felipe creía que la música tenía un poder único para tocar el alma, y por eso alentaba la práctica del canto coral. Era común ver a quienes participaban del oratorio cantando juntos, sintiendo la presencia de Dios de una manera casi tangible. Para Felipe, la música era una forma de oración, y él creía que la belleza de los cánticos podía elevar el corazón humano más cerca de Dios. Una de las grandes innovaciones de Felipe en el oratorio fue la introducción de un enfoque dialógico. En lugar de largos sermones o discursos teológicos, las reuniones estaban marcadas por diálogos abiertos. Él incentivaba a las personas a hacer preguntas, a debatir, a compartir sus dudas y temores. Esto creaba un ambiente de aprendizaje mutuo, donde todos sentían que podían contribuir con sus experiencias personales y crecer juntos en la fe. Este estilo de enseñanza era algo innovador para la época y atraía a muchas personas que, hasta entonces, se sentían alejadas de la iglesia debido a su formalidad. La diversidad de quienes participaban en las reuniones era otro factor que hacía del oratorio un lugar especial. Felipe acogía a todos, independientemente de su posición social o nivel de instrucción. Nobles y pobres se sentaban lado a lado, debatiendo y rezando juntos. Esto era algo revolucionario en una época marcada por jerarquías rígidas. En el oratorio, todos eran iguales ante los ojos de Dios, y esta visión inclusiva de Felipe comenzó a atraer a más personas a sus encuentros. Muchas personas acudían al oratorio por curiosidad, pero acababan quedándose. El carisma de Felipe era magnético, y su simplicidad y amor genuino tocaban profundamente a quienes lo conocían. No predicaba con severidad, sino con amor. No había amenazas de castigo divino, solo la promesa de que el amor de Dios estaba al alcance de todos. Y esto hacía que muchos de los que se sentían alejados de la fe redescubrieran la alegría de ser cristianos. Con el tiempo, el oratorio fue convirtiéndose en un centro de renovación espiritual en Roma. Aunque Felipe nunca tuvo la intención de fundar una congregación o un movimiento religioso, eso fue exactamente lo que comenzó a suceder. Las personas que frecuentaban el oratorio formaron una especie de fraternidad informal, unida por el deseo de vivir el Evangelio de manera plena y alegre. Felipe, siempre humilde, nunca se vio a sí mismo como un líder formal. Prefería ser visto como un amigo, alguien que caminaba junto a los demás en su camino espiritual. A medida que el oratorio crecía, también lo hacía la influencia de Felipe entre el clero romano. Sacerdotes y obispos comenzaron a percibir el impacto positivo que estaba teniendo sobre el pueblo. Su método, aunque informal, era eficaz. Estaba trayendo a las personas de vuelta a la iglesia, no por miedo o por obligación, sino por amor y alegría. En una época de turbulencia, donde la reforma protestante desafiaba la autoridad de la iglesia, Felipe representaba una fuerza renovadora dentro del mismo catolicismo. Era un ejemplo vivo de que la fe no necesitaba ser rígida ni severa para ser auténtica. A pesar de su creciente popularidad, Felipe permaneció fiel a su sencillez. Nunca permitió que el éxito lo corrompiera o lo alejase de su misión original. Aun con la fama, continuaba viviendo de manera modesta, pasando gran parte de su tiempo en oración y atendiendo a los más necesitados. Para él, el oratorio nunca fue un medio para alcanzar poder o prestigio, sino una forma de ayudar a las personas a encontrar a Dios de una manera personal y significativa. Felipe también era conocido por su sentido del humor, algo que llevaba dentro del oratorio. Muchas veces, usaba la ligereza y la risa para enseñar verdades profundas sobre la fe. Creía que el humor podía romper barreras y abrir los corazones de las personas al mensaje de Cristo. Este enfoque relajado y alegre hacía que el ambiente del oratorio fuera acogedor y agradable. Era un espacio donde las personas podían ser ellas mismas, sin miedo a ser juzgadas. Con los años, el oratorio se convirtió en algo más que un simple grupo de oración. Se transformó en una comunidad viva de fe, donde la caridad,
la oración y el amor al prójimo estaban en el centro de todo. La influencia del oratorio se extendió más allá de las paredes de Roma, y su visión de una espiritualidad alegre y accesible comenzó a influir en la Iglesia en su conjunto. Muchas de las prácticas introducidas por Felipe Neri en el oratorio, como la combinación de oración, música y diálogo, se convirtieron en comunes dentro de la Iglesia católica, siendo adoptadas en otros lugares y épocas. El éxito del oratorio de San Felipe Neri no se debió a una estructura rígida ni a una organización meticulosa. Al contrario, fue su flexibilidad, su acogida y su enfoque ligero lo que permitió que floreciera. La visión de Felipe, de que la fe debe ser una fuente de alegría y comunión, resonó profundamente en un tiempo en que la religión muchas veces se veía como algo pesado y distante. La historia del nacimiento del oratorio es una verdadera lección de cómo Dios puede actuar de maneras inesperadas. Felipe nunca tuvo la intención de fundar un movimiento o una congregación, pero, a través de su entrega total a la voluntad divina y de su sincero deseo de ayudar a los demás, algo extraordinario comenzó a suceder. El oratorio de San Felipe Neri se convertiría, con el tiempo, en uno de los pilares de la renovación espiritual de Roma, y su impacto continuaría siendo sentido por siglos. Felipe Neri nos enseña que la verdadera evangelización no está en las grandes palabras ni en los gestos dramáticos, sino en el amor genuino, en la alegría compartida y en la sencillez de la vida cristiana. El oratorio era el reflejo de este espíritu, un lugar donde cada persona, sin importar quién fuera, podía encontrar un hogar espiritual y experimentar la verdadera alegría de seguir a Cristo. Cuando Felipe Neri finalmente accedió a la ordenación sacerdotal, ya había conquistado el corazón de Roma con su sencillez y alegría. Su resistencia inicial a convertirse en sacerdote no se debía a desobediencia ni a falta de vocación, sino a un profundo sentido de humildad. Se veía a sí mismo como un simple siervo de Dios, alguien que no necesitaba títulos ni cargos para cumplir su misión. Sin embargo, la insistencia de sus seguidores y la convicción de que podía servir mejor como sacerdote lo llevaron a aceptar, a los 36 años, la responsabilidad del ministerio. Una vez ordenado, Felipe se sumergió con aún más fervor en el cuidado de las almas. Una de sus principales actividades era la confesión. Pasaba horas y horas escuchando a los fieles, ofreciéndoles no solo la absolución de los pecados, sino también palabras de consuelo, aliento y orientación espiritual. El confesionario de Felipe pronto se convirtió en un refugio para los romanos, un lugar donde las personas sabían que encontrarían no a un juez severo, sino a un amigo compasivo. Felipe tenía el don de mirar más allá de las fallas y ver lo bueno en cada persona. Sabía que, muchas veces, los pecados eran fruto de debilidades humanas y que, con amor y paciencia, era posible llevar a las personas de vuelta al camino correcto. Su modo de confesar era inusual para la época. Rechazaba las penitencias duras, prefiriendo dar consejos prácticos y espirituales que ayudaran a las personas a vivir una vida más plena. Creía que la confesión no debía ser un momento de miedo, sino de alivio y sanación. En lugar de imponer castigos severos, Felipe hablaba del amor de Dios y cómo él siempre estaba dispuesto a perdonar, siempre y cuando el arrepentimiento fuera sincero. Esto trajo un gran número de personas a su confesionario, desde los más pobres hasta los nobles, quienes encontraban en Felipe a un guía espiritual que comprendía sus luchas. La fama de Felipe como confesor se extendió rápidamente. Las personas venían de lejos para confesarse con él, buscando su sabiduría y compasión. Sin embargo, Felipe nunca se dejó llevar por la adulación. Seguía siendo sencillo, accesible y sin vanidad. Su alegría genuina y su buen humor siempre estaban presentes, y muchos decían que la simple presencia de Felipe era suficiente para calmar los corazones más perturbados. Más allá de eso, Felipe tenía un don espiritual especial que comenzó a manifestarse de manera más intensa después de su ordenación, la capacidad de ver profundamente en el alma de cada persona. En muchos casos, podía percibir los pecados y angustias de alguien antes de que esa persona hablara. No era raro que Felipe sorprendiera a un penitente mencionando algo que aún no había confesado, demostrando que su conexión con Dios era profunda y misteriosa. Este don, sin embargo, nunca fue usado para intimidar, sino para sanar. Felipe siempre utilizaba este conocimiento para guiar a las personas hacia el perdón y la reconciliación con Dios. Además de ser un confesor ejemplar, Felipe también fue un gran predicador. Pero, a diferencia de los sermones formales y muchas veces pomposos que eran comunes en su época, las predicaciones de Felipe estaban marcadas por una simplicidad desarmante. Hablaba con el corazón, en un lenguaje que todos podían entender. Sus homilías no estaban llenas de erudición o citas académicas, sino de historias y ejemplos cotidianos,
siempre con una dosis de humor y ligereza. Creía que el Evangelio era una buena noticia que debía ser proclamada con alegría, no con severidad. Su manera de predicar tocaba especialmente a los jóvenes, quienes no lo veían como un clérigo distante, sino como un amigo. Era común ver a Felipe rodeado de grupos de jóvenes después de sus predicaciones, conversando con ellos de manera relajada, respondiendo a sus preguntas y animándolos a vivir una vida cristiana auténtica. Tenía una habilidad única para comunicarse con las personas, sin importar su edad o clase social, y su bondad atraía a todos hacia él. Una característica destacada del ministerio de Felipe Neri era su habilidad para combinar la seriedad de la fe con el placer de la convivencia humana. Para él, la vida cristiana no necesitaba ser pesada ni sombría. Creía que la verdadera fe cristiana debía vivirse con alegría y libertad. En una época en la que muchos predicadores hablaban de castigos eternos y de la dureza del juicio divino, Felipe se enfocaba en el amor, la misericordia y la infinita bondad de Dios. Esto no significaba que fuera permisivo con el pecado, sino que creía en el poder transformador del amor divino. Fue así como, poco a poco, su fama comenzó a crecer entre el clero de Roma. Muchos sacerdotes y obispos comenzaron a frecuentar el oratorio y a buscar los consejos de Felipe. Nunca se exaltaba por esto, al contrario, evitaba cualquier tipo de notoriedad. Incluso siendo consejero espiritual de algunos de los miembros más altos de la Iglesia, se mantenía fiel a su estilo sencillo y a su deseo de servir a Dios sin ostentación. Para él, el sacerdocio era un servicio humilde, una oportunidad para estar más cerca de las personas y ayudarlas en su camino espiritual. Felipe también era conocido por su intensa devoción a la Eucaristía. Como sacerdote, celebraba la misa con una profundidad espiritual que impresionaba a todos los que asistían. Muchas veces, quedaba tan absorto en oración durante la consagración que era evidente cuánto sentía la presencia real de Cristo en el altar. Para Felipe, la Eucaristía era el centro de su vida espiritual, y alentaba a todos los que lo seguían a desarrollar una profunda devoción por este sacramento. Otra marca de su vida sacerdotal fue su simplicidad radical. Aunque tenía acceso a recursos y comodidades, elegía vivir de manera austera. A menudo, rechazaba los regalos o donaciones que le ofrecían, prefiriendo que fueran destinados a los pobres. Creía que el sacerdote debía ser un ejemplo de desprendimiento y humildad, y por eso siempre se esforzaba por vivir con lo mínimo necesario. Su casa era modesta y sus hábitos, sencillos, lo que lo hacía aún más admirado por quienes lo conocían. A pesar de ser visto como una autoridad espiritual, Felipe siempre recordaba a sus seguidores que él solo era un instrumento en las manos de Dios. Le gustaba decir que no tenía ningún mérito propio, y que todo lo que hacía provenía de la gracia divina. Su humildad era genuina, y, incluso con el paso de los años y el aumento de su fama, nunca se dejó llevar por el orgullo. En los años que siguieron a su ordenación, el ministerio de Felipe Neri floreció de manera extraordinaria. Se convirtió en una de las figuras más influyentes de la renovación espiritual que estaba ocurriendo en Roma, pero nunca buscó esa posición. Su único deseo era acercar a las personas a Dios, y lo hacía con el mismo entusiasmo y alegría que siempre lo habían caracterizado. La ordenación de Felipe Neri no solo transformó su vida, sino la vida de todos aquellos que lo rodeaban. Con la gracia del sacramento, se convirtió en un faro de esperanza en una ciudad que tanto necesitaba luz. Y, con su corazón lleno de amor y su mente siempre enfocada en el bienestar de las almas, continuó transformando vidas, una confesión a la vez, una predicación a la vez, siempre fiel a su misión de servir a Dios y al prójimo con alegría y humildad. Felipe Neri era un hombre cuya vida estaba marcada por lo extraordinario, incluso en los gestos más simples. Entre los muchos dones que recibió a lo largo de su vida, uno de los más notables fue su don espiritual, una gracia que transformaba sus oraciones en momentos de profunda intimidad con Dios. Para muchos que convivían con él, su espiritualidad era evidente, pero pocos entendían lo que realmente sucedía en su interior. No solo eran sus acciones lo que lo distinguía, sino su alma, que ardía con un amor tan intenso por Dios que, en ciertos momentos, parecía sobrepasar los límites del cuerpo humano. Felipe era conocido por sus largas horas de oración. No era raro que pasara noches enteras frente al sagrario, en profunda contemplación. Durante esos momentos de oración, algo extraordinario comenzó a suceder. Sentía una llama de amor dentro de su pecho, tan poderosa que apenas podía describirla. Era como si su propio corazón se estuviera expandiendo, tomado por un amor que lo llenaba por completo. Con el tiempo, esa sensación se volvió tan intensa que incluso los médicos fueron llamados para examinarlo.
Descubrieron algo que hasta hoy desafía la comprensión humana. El corazón de Felipe había crecido físicamente, hasta el punto de que sus costillas se movieron para acomodar el órgano. Esto se confirmó después de su muerte, cuando el cuerpo de Felipe fue examinado, y la deformidad de sus costillas era evidente. Este fenómeno, que parece místico a los ojos de muchos, fue solo un reflejo exterior de su intensa vida interior. Para Felipe, la oración no era solo un deber religioso, sino una necesidad vital, el momento en que más se conectaba con Dios. Y cuanto más oraba, más aumentaba esa llama dentro de sí. Esta expansión del corazón fue vista por muchos como un signo del profundo amor que sentía por Dios y por las almas a las que cuidaba. Sin embargo, Felipe siempre fue discreto sobre estas experiencias. Nunca le gustaba ser el centro de atención y evitaba al máximo cualquier tipo de reconocimiento que pudiera desviarlo de su misión principal, cuidar de las almas y acercar más personas a Dios. A menudo, cuando alguien mencionaba su don o los milagros que sucedían a su alrededor, respondía con humor o cambiaba rápidamente de tema, redirigiendo la atención hacia lo que realmente importaba, el amor de Dios. Felipe también estaba dotado de otro don especial, la bilocación. En varias ocasiones, se le vio en dos lugares al mismo tiempo. Uno de los relatos más conocidos ocurrió cuando estaba escuchando la confesión de una persona en Roma, mientras, al mismo tiempo, fue visto en el lecho de muerte de un hombre en otra parte de la ciudad. Este fenómeno místico, que comparten pocos santos en la historia de la Iglesia, fue otra prueba de la extraordinaria gracia que habitaba en Felipe. Sin embargo, nunca hizo alarde de esto. Para él, lo único que importaba era cumplir la voluntad de Dios, y si eso significaba estar en dos lugares al mismo tiempo para ayudar a los demás, aceptaba esa misión con humildad. A pesar de estos dones, Felipe nunca se alejó de la sencillez que siempre lo caracterizó. Su vida estaba marcada por gestos humildes y cotidianos. Caminaba por las calles de Roma, muchas veces descalzo, saludando a todos con una sonrisa. Para Felipe, la verdadera santidad estaba en la simplicidad de la vida diaria, en el servicio al prójimo y en la alegría de vivir el Evangelio. Su casa, por ejemplo, era increíblemente modesta. Vivía en una pequeña habitación, sin lujos, y a menudo donaba lo poco que tenía para ayudar a los pobres. No veía la necesidad de acumular bienes, pues sabía que todo lo que necesitaba provenía de la gracia de Dios. Su única preocupación era asegurar que aquellos a su alrededor experimentaran esa misma alegría y confianza en la providencia divina. Felipe también era conocido por su profunda devoción a la Virgen María. Siempre llevaba consigo un pequeño rosario, y era común verlo recitando las oraciones mientras caminaba por las calles de Roma. Para él, María no solo era la Madre de Dios, sino también su intercesora y guía. Creía firmemente que, a través de ella, todas las gracias de Dios fluían hacia el mundo. Su devoción a la Madre de Jesús era tan profunda que muchos lo llamaban el hijo predilecto de María. A pesar de toda esa devoción y los dones que recibía, Felipe nunca permitió que el orgullo o la vanidad se apoderaran de su corazón. Al contrario, siempre se veía a sí mismo como el más sencillo de los siervos de Dios. En una ocasión, le preguntaron cómo lograba mantenerse humilde ante tantos milagros y gracias. Respondió, con una sonrisa, que cada vez que se sentía tentado a exaltarse, recordaba todos sus defectos y pecados, y eso lo mantenía con los pies en la tierra. Ese equilibrio entre la profunda mística y la sencillez cotidiana es lo que hizo a Felipe Neri tan especial. Lograba vivir en el límite entre lo humano y lo divino, tocando el corazón de las personas al mismo tiempo que estaba profundamente unido a Dios. No era raro que, durante sus celebraciones de la misa, quedara tan absorto en la presencia divina que las lágrimas corrían por su rostro. Era como si, en ese momento, estuviera en otra realidad, completamente unido a Cristo. Aún así, nunca permitió que estas experiencias espirituales lo alejaran de las personas comunes. Al contrario, era precisamente su humanidad lo que más tocaba a quienes lo rodeaban. Las personas lo veían como alguien cercano, alguien que comprendía sus luchas y desafíos diarios. Sabía que, detrás de cada rostro, había una historia de dolor, alegría, arrepentimiento y esperanza, y siempre estaba dispuesto a escuchar y ayudar. Con el paso de los años, la salud de Felipe comenzó a deteriorarse. Los largos años de servicio, combinados con sus intensas experiencias místicas, comenzaron a pasarle factura. Sentía dolores en el pecho con frecuencia, resultado de la expansión física de su corazón, y muchas veces necesitaba retirarse para descansar. Sin embargo, incluso en los momentos de mayor fragilidad,
nunca dejó de atender a quienes lo buscaban. Su casa era un constante punto de encuentro para personas de todas las edades y clases sociales que buscaban sus palabras de consuelo y su consejo. Felipe Neri nunca buscó reconocimiento. Vivió una vida marcada por el amor a Dios y al prójimo, y fue esa entrega total la que lo convirtió en uno de los más grandes santos de la Iglesia Católica. Sus dones extraordinarios, como la bilocación y la expansión del corazón, fueron solo signos visibles de una vida interior profundamente unida a Dios. Sin embargo, para Felipe, el verdadero milagro era ver a las personas acercarse a Dios y vivir sus vidas con alegría y santidad. En sus últimos años, mientras sentía que su misión estaba llegando a su fin, Felipe continuaba sonriendo y esparciendo el amor de Dios donde quiera que iba. Sabía que la vida era un don precioso, y que cada momento debía vivirse con gratitud y fe. Incluso cuando su cuerpo estaba débil, su alma permanecía fuerte, iluminada por la llama del amor divino que siempre habitó dentro de él. Felipe Neri nos enseña que la verdadera santidad no está en las grandes obras o en los milagros visibles, sino en la capacidad de vivir cada día con sencillez, alegría y amor. Nos recuerda que, independientemente de los dones que podamos recibir, lo que realmente importa es cuánto permitimos que el amor de Dios transforme nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Y así, Felipe, el apóstol de la alegría, continúa siendo un faro de luz para todos aquellos que buscan vivir una vida de santidad y humildad. San Felipe Neri, conocido como el Santo de la Alegría, tenía un talento incomparable para encontrar el humor y la ligereza en las situaciones más cotidianas de la vida. Incluso en un periodo de intensa seriedad y formalismo dentro de la Iglesia, él creía que la risa y la alegría eran instrumentos poderosos para acercar a las personas a Dios. Ese don de alegrar las almas era algo natural en Felipe, pero también formaba parte de su profunda convicción espiritual. Para él, un corazón verdaderamente en paz con Dios no podía ser un corazón pesado o triste. El humor de Felipe no era superficial, ni estaba destinado solo a provocar risas pasajeras. Él creía que la risa era una forma de abrir los corazones, aliviar las angustias, y en muchos casos, quebrar el orgullo. Era común verlo hacer bromas o incluso burlarse de sí mismo para evitar ser colocado en un pedestal por sus seguidores. Felipe no soportaba la adulación y la fama, y cuando notaba que alguien lo trataba con demasiada reverencia, recurría al humor para desarmar cualquier intento de ponerlo en una posición que no deseaba. Una de sus historias más conocidas involucra un episodio en el que, deliberadamente, apareció en público con la mitad de la barba rasurada y la otra mitad completamente intacta. El contraste era ridículo, y él sabía que eso haría que la gente se riera de él. Cuando sus discípulos le preguntaron por qué había hecho eso, Felipe simplemente sonrió y dijo: «Para que todos sepan que solo soy un tonto a los ojos de Dios». Este tipo de acción, además de mostrar su humildad, servía como un recordatorio constante para él mismo y para los demás de que la verdadera santidad no tiene que ver con la apariencia o con cómo los demás nos ven, sino con la autenticidad del corazón. Felipe era especialmente hábil en usar el humor como antídoto contra la vanidad. Sabía que, dentro de la Iglesia y en la sociedad de Roma, muchos líderes caían en la tentación del orgullo y la arrogancia. En lugar de confrontarlos con sermones rígidos o críticas severas, Felipe prefería usar la risa para revelar las debilidades y defectos humanos. Creía que, cuando las personas se veían con humor, podían percibir sus propias limitaciones de manera más ligera, lo que las conducía al arrepentimiento sincero. Además, el buen humor de Felipe era una herramienta evangelizadora poderosa. Mientras que otros predicadores atraían multitudes con discursos duros y amenazas de condenación, Felipe atraía a las personas más cerca de Dios con su alegría contagiosa. Lograba crear un ambiente donde las personas se sentían a gusto, ya fueran jóvenes o ancianos, ricos o pobres. Para él, la alegría era un reflejo natural de quien vivía en comunión con Dios, y esa visión transformó muchos corazones. A pesar de su frecuente humor, Felipe sabía cuándo debía ser serio, especialmente cuando se trataba de cuestiones espirituales profundas. Reconocía la importancia de la confesión, la oración y la Eucaristía, y cuando sentía que las almas a su alrededor estaban verdaderamente sedientas de Dios, se convertía en el guía espiritual firme que necesitaban. Sin embargo, incluso en esos momentos, Felipe creía que la alegría debía estar presente, pues la verdadera conversión no nacía del miedo, sino del amor. El oratorio que Felipe fundó reflejaba mucho de este enfoque. Sus reuniones eran espacios de oración, pero también de convivencia alegre. El ambiente era diferente a todo lo que existía en la época. Mientras que muchas congregaciones religiosas exigían silencio riguroso y austeridad, el oratorio de Felipe Neri vibraba con canciones,
risas y discusiones sobre la fe. El propio nombre oratorio llevaba consigo la idea de que el lugar era un espacio de diálogo, de compartir, donde las personas podían expresar sus dudas y anhelos sin temor a ser juzgadas. Entre los asistentes al oratorio, había jóvenes de todas las clases sociales. Muchos de ellos venían de hogares problemáticos o estaban perdidos en los placeres efímeros de Roma. Felipe sabía que, para atraer a esos jóvenes, debía hacer algo diferente. A diferencia de otros líderes que los reprendían con dureza, él ofrecía un espacio de acogida, un lugar donde podían ser ellos mismos, y al mismo tiempo, aprender sobre Dios de una manera ligera y alegre. Muchos de esos jóvenes, inspirados por Felipe, cambiaron radicalmente sus vidas y se convirtieron en devotos fervientes. Para Felipe, la risa era más que solo una expresión de felicidad, era una forma de sanación. Creía que las almas heridas, muchas veces endurecidas por los sufrimientos de la vida, necesitaban una dosis de alegría antes de poder abrirse a la gracia de Dios. Veía el humor como una llave que desbloqueaba corazones, y a menudo, usaba esa llave en sus encuentros más profundos con los fieles. Había un brillo en sus ojos cuando hablaba de Dios, y muchos decían que, al escucharlo, era imposible no sentir una profunda paz interior. Sin embargo, el humor de Felipe no se usaba de manera irresponsable. Sabía que ciertas situaciones exigían reverencia y respeto. Cuando estaba frente al Santísimo Sacramento, por ejemplo, su alegría se transformaba en una devoción silenciosa y solemne. Felipe era capaz de transitar entre la ligereza y la profundidad espiritual con una naturalidad impresionante, siempre atento a lo que cada momento exigía. Uno de los episodios más conmovedores que demuestran esta habilidad de Felipe para traer alegría en medio del dolor sucedió cuando visitó a una familia que había perdido a un ser querido. Al llegar a la casa, encontró a todos llorando, devastados por la pérdida. En lugar de hablar sobre la muerte o tratar de consolar con palabras formales, Felipe comenzó a contar historias divertidas sobre la vida del fallecido, haciendo que los presentes recordaran los momentos felices que habían compartido. Poco a poco, las lágrimas de tristeza se mezclaron con risas, y la atmósfera pesada fue reemplazada por un sentido de gratitud por la vida. Felipe sabía que, al hacer que las personas rieran, las estaba ayudando a lidiar con su dolor de una manera más ligera y esperanzadora. Felipe Neri no veía el humor como algo separado de la espiritualidad, sino como una parte integral de ella. Creía que la alegría era un fruto directo de la comunión con Dios. Quien estaba en paz con Dios, quien confiaba plenamente en su providencia, vivía con ligereza y risa, incluso en medio de las tribulaciones. Y él vivía esa verdad en cada aspecto de su vida. Cuando reflexionamos sobre el legado de San Felipe Neri, lo que queda claro es que su santidad era inseparable de su alegría. Nos enseñó que la fe, lejos de ser una carga, es una fuente de verdadera felicidad. Felipe nos mostró que la risa, cuando está arraigada en Dios, puede ser una poderosa herramienta de sanación y transformación. Y esa fue quizá su mayor lección, vivir el Evangelio con un corazón alegre, siempre confiando en que, en medio de todas las dificultades de la vida, la alegría de Dios está presente, iluminando nuestro camino. Así, San Felipe Neri nos deja un ejemplo claro de que la santidad no tiene que ser rígida ni sombría, sino que puede vivirse con ligereza, risa y, sobre todo, amor. Su humor, su sabiduría y su profunda fe siguen inspirando a quienes buscan vivir una vida cristiana auténtica, marcada por la alegría y la entrega total a Dios. A medida que pasaban los años, el oratorio fundado por San Felipe Neri crecía y se consolidaba como una verdadera revolución espiritual en Roma. Lo que comenzó como encuentros informales, llenos de oración, música y amistad, se convirtió en una comunidad vibrante que tocaba los corazones de personas de todas las clases sociales. Sin embargo, con el crecimiento, también surgieron desafíos. El éxito del oratorio llamó la atención no solo de los fieles, sino también de líderes eclesiásticos que, en muchos casos, veían con desconfianza esta forma innovadora de vivir la fe. Felipe nunca tuvo la intención de fundar una orden religiosa formal, y este aspecto diferenciaba al oratorio de tantas otras congregaciones de la época. Él creía que la fe debía vivirse con libertad, sin el peso de estructuras rígidas y jerarquías que pudieran sofocar el espíritu. En el oratorio, todos eran bienvenidos, y no había exigencia de votos monásticos ni reglas estrictas. Era un espacio de acogida y espontaneidad, donde las personas podían crecer espiritualmente a su propio ritmo. Sin embargo, esta libertad inquietaba a algunos sectores de la Iglesia, que veían el crecimiento del oratorio con cierta desconfianza. Muchos temían que la falta de estructura pudiera llevar al desorden o al debilitamiento de la fe.
Otros cuestionaban el uso de la música, el canto coral y la ligereza en las reuniones, creyendo que todo esto hacía que la práctica religiosa fuera menos seria. Pero Felipe no se dejaba afectar por estas críticas. Sabía que el Espíritu Santo guiaba sus acciones y que el verdadero fruto de su trabajo estaba en las vidas transformadas. La expansión del oratorio no fue solo numérica, sino también geográfica. A medida que más personas se unían al movimiento, el modelo creado por Felipe comenzó a expandirse a otras ciudades de Italia. Varias comunidades de oratorianos surgieron, todas siguiendo el mismo espíritu de oración, fraternidad y alegría. Sin embargo, Felipe se mantuvo fiel a su misión en Roma. No veía la expansión como algo que debía ser administrado por él, sino como una señal de que Dios estaba actuando de manera invisible, guiando el crecimiento del movimiento. Los desafíos externos provenientes de la jerarquía eclesiástica a menudo llevaban a Felipe a recurrir a la oración y a la paciencia. No era de los que confrontaban directamente a quienes lo criticaban. Al contrario, prefería responder con gestos de humildad y humor. En una ocasión, cuando fue llamado a explicarse ante un cardenal que cuestionaba sus prácticas, Felipe se arrodilló ante él, y con una sonrisa juguetona, pidió disculpas por ser tan ignorante en las cosas de Dios. El cardenal, desconcertado, no tuvo otra opción que reír junto con él y aliviar la tensión de la situación. Felipe creía que el crecimiento del oratorio no debía ser algo impuesto ni controlado de manera rígida. Siempre estuvo en contra de cualquier tipo de formalidad excesiva. Su visión era clara: el oratorio existía para acercar a las personas a Dios, y para ello, debía ser un espacio de libertad. En uno de sus discursos, decía: si imponemos una regla rígida, perderemos el corazón de las personas. Felipe comprendía el alma humana, sabía que cada persona tenía una manera única de relacionarse con Dios, y quería dar espacio para que esa individualidad floreciera. Además de los desafíos institucionales, el oratorio también enfrentaba desafíos internos. El crecimiento traía consigo la necesidad de organización y liderazgo. Sin embargo, Felipe nunca quiso centralizar el poder en sí mismo. Él era el corazón del oratorio, pero no quería ser su gobernante. Con frecuencia, alentaba a otros sacerdotes y laicos a liderar las actividades, siempre promoviendo un espíritu de comunidad y colaboración. Un ejemplo notable de esta descentralización fue la figura de Cesare Baronius, uno de sus discípulos más cercanos. Baronius se convertiría en uno de los mayores historiadores de la Iglesia Católica, pero al principio era solo un joven apasionado por la fe que encontró en Felipe a un mentor y amigo. Felipe animó a Baronius a seguir su vocación, apoyándolo en sus estudios y en el trabajo pastoral, y con el tiempo, Baronius se convertiría en un líder dentro del oratorio, ayudando a expandir el movimiento mientras Felipe seguía cuidando a la comunidad local en Roma. Otro discípulo notable fue Francesco Maria Tarugi, quien más tarde se convertiría en arzobispo y uno de los principales propagadores del oratorio fuera de Roma. Tarugi, como muchos otros, veía en Felipe un ejemplo de santidad práctica, de alguien que no necesitaba grandes títulos o posiciones para ser un verdadero líder espiritual. Ese era el secreto del oratorio, un liderazgo que no provenía del poder o la autoridad, sino del servicio humilde y la amistad. La vida en el oratorio estaba marcada por una rutina simple, pero profunda. Había momentos de oración en común, lecturas espirituales, reflexiones y, por supuesto, mucha música. La música era una parte esencial de la espiritualidad del oratorio, no solo como forma de alabanza, sino también como una manera de unir a las personas en un sentimiento común de alegría y devoción. Felipe creía que la música tenía el poder de tocar el corazón de manera única, y por eso alentaba el canto coral y las composiciones sagradas, que se convirtieron en una de las marcas distintivas del oratorio. Esta combinación de oración, música y convivencia atraía tanto a jóvenes como a adultos. Los jóvenes, especialmente, encontraban en el oratorio un lugar donde pertenecían, donde podían crecer en la fe de una manera ligera y atractiva. Muchos de ellos venían de situaciones difíciles, pero al encontrarse con Felipe y su comunidad, se sentían acogidos y amados. Felipe tenía un talento especial para tratar con los jóvenes, y su alegría contagiaba a todos. Con el tiempo, el modelo del oratorio se convirtió en una respuesta vibrante a la frialdad espiritual que dominaba Roma. Felipe no estaba interesado en grandes reformas institucionales ni en movimientos políticos dentro de la Iglesia. Creía que la verdadera transformación comenzaba en el corazón de las personas, y eso fue exactamente lo que hizo: transformó corazones. Mientras el mundo a su alrededor estaba lleno de disputas teológicas y tensiones políticas, Felipe continuaba su trabajo silencioso y humilde,
convencido de que el amor de Dios hablaría más fuerte que cualquier otra cosa. El éxito del oratorio, sin embargo, nunca se midió en números ni en reconocimiento público. Para Felipe, el verdadero éxito estaba en las vidas transformadas, en los corazones tocados y en la alegría que veían los ojos de quienes participaban en sus reuniones. Esa era su recompensa, saber que, a través de su enfoque simple, estaba acercando a las personas a Dios y ofreciéndoles un camino de fe accesible, ligero y profundamente auténtico. A lo largo de los años, el oratorio de San Felipe Neri creció y se extendió por Italia y por Europa. Pero para Felipe, nada de eso importaba tanto como el hecho de que su espíritu de alegría y sencillez seguía guiando sus acciones. No buscaba reconocimiento ni aspiraba al poder. Su única misión era servir a Dios y al prójimo, siempre con una sonrisa en el rostro y un corazón lleno de amor. Y así, el oratorio se convirtió en un reflejo perfecto del alma de su fundador, un espacio de libertad, donde el amor de Dios se vivía con ligereza, alegría y profundidad, tocando el corazón de todos aquellos que tuvieron la oportunidad de cruzarse en el camino de San Felipe Neri. San Felipe Neri era una figura peculiar, y al mismo tiempo, profundamente cautivadora en el corazón de Roma. A pesar de su estilo informal y alegre, había ganado la confianza y el respeto de muchos líderes de la Iglesia, incluyendo a algunos papas. Su relación con el papado estaba marcada por un equilibrio curioso, mientras él, por un lado, mantenía su humildad y evitaba cualquier tipo de poder institucional. Por otro, su sabiduría espiritual y su carisma eran tan evidentes que muchos papas buscaban su orientación. Felipe sabía navegar entre el respeto a la jerarquía de la Iglesia y su convicción de que la fe verdadera debía vivirse con simplicidad y alegría, sin la rigidez que, muchas veces, alejaba a las personas de Dios. Uno de los episodios más emblemáticos de su relación con el papado ocurrió cuando el Papa Gregorio XIII lo invitó a ser cardenal. Era un honor inmenso y una demostración del reconocimiento que Felipe había ganado con su trabajo pastoral y su influencia espiritual en Roma. Sin embargo, en lugar de aceptar la posición, Felipe gentilmente la rechazó, respondiendo con una simplicidad que era su marca registrada: «Prefiero el paraíso». Esa respuesta, dicha con el buen humor y la humildad de siempre, no era solo una broma, sino una expresión profunda de su visión de la vida. Para él, el poder y el estatus en la tierra no significaban nada comparados con su búsqueda del cielo y el servicio al prójimo. Felipe tenía una habilidad rara para hablar con los grandes líderes de la Iglesia sin jamás parecer sumiso, pero también sin caer en la arrogancia. Trataba a todos con el mismo respeto, y al mismo tiempo, lograba mantener su manera despreocupada y ligera. Esto le permitía aconsejar a papas y obispos sin parecer nunca amenazante. De hecho, muchos líderes de la Iglesia se sentían cómodos en la presencia de Felipe precisamente por su falta de pretensión. Sabía cuándo usar el humor para desarmar tensiones y cuándo hablar con seriedad y profundidad sobre los desafíos que la Iglesia enfrentaba. A lo largo de los años, su influencia se fue haciendo más visible en Roma, especialmente durante la Contrarreforma, un periodo en el que la Iglesia estaba en una intensa lucha interna y externa, respondiendo a los desafíos planteados por la Reforma protestante. Mientras muchos se enfocaban en confrontaciones teológicas y debates doctrinales, Felipe eligió un camino diferente. Él creía que la mejor manera de responder a las crisis era renovando el fervor espiritual de los fieles. Para ello, no necesitaba púlpitos grandiosos ni disputas académicas. Le bastaba su presencia, su escucha atenta y su alegría, que reavivaba la fe de todos los que se cruzaban en su camino. A pesar de evitar cargos importantes, Felipe terminó desempeñando una función no oficial como consejero espiritual de muchos cardenales e incluso papas. Siempre prefería encuentros informales, donde podía hablar con sinceridad y desenfado. Sus palabras eran simples, pero llenas de sabiduría. Cuando se le preguntaba sobre los asuntos políticos y espirituales que enfrentaba la Iglesia, su respuesta a menudo volvía a lo esencial: el amor de Dios, la caridad y la simplicidad en el seguimiento de Cristo. Incluso con todo ese prestigio, jamás permitió que su relación con los poderosos de la Iglesia lo apartara de su misión principal: cuidar de los más humildes. Aunque sus consejos eran solicitados por los grandes nombres de Roma, él continuaba dedicando horas a escuchar las confesiones de cualquier persona que acudiera a él, desde nobles hasta mendigos. Felipe nunca hizo distinciones de clase o posición social. Para él, todos eran igualmente amados por Dios. Su cercanía con el papado también trajo momentos de tensión. Algunas reformas propuestas por los líderes de la Iglesia parecían, para Felipe, alejadas de las necesidades reales del pueblo. Aunque nunca fue irrespetuoso,
Era conocido por hablar con franqueza cuando sentía que algo no concordaba con las enseñanzas de Cristo. En una ocasión, fue cuestionado sobre un decreto papal que buscaba una mayor rigidez en las prácticas religiosas en Roma. Felipe, con su habitual agudeza, comentó: «La rigidez es para las espadas, no para los corazones». Esa frase, sencilla y cargada de significado, resumía su visión de que la fe debía vivirse con amor, no con imposiciones. Uno de los aspectos más notables de su relación con la jerarquía de la Iglesia era su capacidad de influir sin imponerse. Comprendía que el poder real no residía en los cargos o títulos, sino en la capacidad de tocar los corazones. Y eso lo hacía con maestría. Sus reuniones en el oratorio seguían atrayendo a personas de todos los niveles sociales, y muchos líderes de la Iglesia se impresionaban con la forma en que Felipe lograba renovar la fe de las personas sin recurrir a métodos autoritarios o estrictos. Además de su cercanía con los papas, Felipe también tuvo un impacto significativo en la vida de otros santos y figuras prominentes de su tiempo. Fue confesor y orientador espiritual de personas que más tarde serían canonizadas, como San Carlos Borromeo y Santa Francisca Romana. Felipe era el tipo de consejero que nunca tomaba el camino fácil. Desafiaba a aquellos que buscaban su orientación a vivir una vida de santidad auténtica, pero siempre con el recordatorio de que la verdadera santidad no era algo inaccesible o reservado para unos pocos. Para él, la santidad estaba en las pequeñas acciones, en el amor al prójimo, en el perdón y en la alegría de servir. Su relación con el Papa Clemente VIII fue especialmente importante. Clemente veía en Felipe a un aliado espiritual en su misión de reformar la Iglesia, y los dos mantenían una relación de respeto mutuo. Cuando el Papa enfrentaba decisiones difíciles, como en la resolución de cuestiones internas entre órdenes religiosas, era común que consultara a Felipe. El consejo de Felipe siempre estaba marcado por la simplicidad y la claridad, algo que Clemente apreciaba profundamente. Sin embargo, a pesar de su influencia, Felipe nunca utilizó estas conexiones para su propio beneficio. Continuaba fiel a su estilo de vida humilde, recordando siempre que su vocación era servir, no liderar. Al final de su vida, San Felipe Neri ya había dejado una huella imborrable en la historia de la Iglesia. Su influencia en el papado, en el clero y en el pueblo de Roma era inmensa, pero nunca se preocupó por dejar un legado. Para él, lo importante era haber sido fiel al llamado de Dios de vivir una vida de alegría y servicio. Había ganado el respeto de los más grandes líderes de la Iglesia, pero su verdadera conquista estaba en los corazones de las personas sencillas que tocó con su amor y dedicación. Su relación con el papado, marcada por la humildad y la verdad, mostró al mundo que es posible influir y transformar sin abandonar nunca la simplicidad y la alegría. Y, hasta el final, Felipe se mantuvo firme en su compromiso con una fe vivida de manera genuina, mostrando que la verdadera fuerza de la Iglesia no reside en el poder temporal, sino en el profundo amor de Dios, que él llevaba en su corazón hasta el último momento. En los últimos años de su vida, San Felipe Neri continuó siendo una presencia vibrante e indispensable en Roma. Aunque su cuerpo ya comenzaba a mostrar señales de agotamiento, su espíritu permanecía inquebrantable. Incluso con su salud debilitada, nunca dejó de atender a quienes acudían a él en busca de consejo, confesión o simplemente una palabra de consuelo. Su energía parecía provenir de una fuente inagotable, algo que aquellos que lo rodeaban no lograban comprender por completo. Para Felipe, el tiempo que le quedaba en este mundo debía ser vivido con la misma intensidad y amor que siempre había dedicado a Dios y a los demás. A medida que envejecía, su rutina de oración se volvía aún más intensa. Era común que sus seguidores lo encontraran en largas horas de contemplación, especialmente frente a la Eucaristía. Durante esos momentos, Felipe experimentaba una unión tan profunda con Dios que, en ocasiones, las lágrimas le corrían silenciosamente por el rostro. Para él, la presencia real de Cristo en la Eucaristía era el centro de su vida espiritual, y era allí, en el silencio de la oración, donde encontraba la fuerza necesaria para continuar su misión. En su vejez, el oratorio seguía floreciendo. Felipe ya había entregado el liderazgo formal a sus discípulos más cercanos, como Cesare Baronius y Francesco Maria Tarugi, pero nunca se alejó completamente de la comunidad que había fundado. Aún debilitado, continuaba participando en las reuniones, escuchando confesiones y, por supuesto, compartiendo su alegría y buen humor con todos. Él entendía que, mientras estuviera vivo, aún quedaba trabajo por hacer, almas que cuidar y corazones que consolar. Sin embargo, la salud de Felipe era una preocupación constante para sus seguidores. Sufría dolores en el pecho,
resultado del crecimiento anormal de su corazón, una condición que los médicos de la época intentaban comprender, sin éxito. Además, los años de dedicación incansable al prójimo pasaban factura. No obstante, él nunca se quejaba. Al contrario, decía con una sonrisa en el rostro, «Todavía puedo amar, y eso es lo único que importa». Esa frase, simple y profunda, capturaba la esencia de su vida, una entrega total al amor de Dios y al servicio al prójimo. Con la edad avanzada, Felipe comenzó a prepararse espiritualmente para la muerte. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero, como siempre, afrontaba ese hecho con la misma ligereza que había caracterizado su vida. En lugar de temer a la muerte, la veía como un paso natural hacia la plena presencia de Dios, a quien había servido con tanto celo durante toda su vida. No había tristeza en su preparación, solo un profundo sentimiento de gratitud por todo lo que había vivido y por todas las personas que había tocado a lo largo de los años. Una de las últimas veces que Felipe Neri celebró la Eucaristía fue un momento especialmente conmovedor. A pesar de su fragilidad, insistió en celebrar la misa. Aquellos que estuvieron presentes relataron que, durante la consagración, parecía transfigurado, como si estuviera experimentando una visión de lo que estaba por venir. Sus manos temblaban mientras elevaba el cáliz, pero su mirada estaba fija en algo más allá de lo que los ojos humanos podían ver. Después de la misa, se retiró en silencio, profundamente inmerso en la oración. Aquellos que lo conocían bien sabían que estaba cada vez más cerca de su encuentro definitivo con Dios. Sin embargo, hasta sus últimos días, Felipe no dejó de sonreír y bromear con quienes lo visitaban. Aun cuando su salud le impedía salir, se aseguraba de recibir a todos con la misma alegría y disposición de siempre. El humor seguía siendo una parte esencial de su vida, incluso cuando la muerte se acercaba. En una ocasión, cuando un amigo lo visitó para despedirse, preocupado por la inminencia de su partida, Felipe lo tranquilizó con una broma: «Si me voy primero, prometo guardarte un buen lugar allá arriba». Esas palabras, dichas con la ligereza y alegría que lo caracterizaban, mostraban que, para Felipe, el cielo era una continuación natural de la vida en Dios, y que la muerte, en lugar de ser un final trágico, era el comienzo de una nueva etapa de amor. En la noche del 25 de mayo de 1595, Felipe Neri sintió que su momento había llegado. Pidió que lo dejaran solo en su habitación, donde pasó las últimas horas de su vida en profunda oración. Sabía que el momento de su partida estaba cerca, pero no había miedo en su corazón. Aquella noche, mientras rezaba, su espíritu fue finalmente llevado al descanso eterno. Cuando sus discípulos lo encontraron por la mañana, ya sin vida, había una expresión de paz en su rostro. No había señales de sufrimiento ni angustia. Era como si Felipe simplemente hubiera dormido, sereno y tranquilo, en su último acto de entrega total a Dios. Su cuerpo, sin embargo, contaba otra historia. El corazón que tanto había amado y que se había expandido físicamente en respuesta a ese amor estaba una vez más en el centro de atención. Los médicos que examinaron su cuerpo quedaron sorprendidos al ver que las costillas de Felipe se habían desplazado, como si su corazón ya no cupiera dentro de su pecho. Era un testimonio físico de la inmensa capacidad de amor que llevaba dentro de sí. La noticia de la muerte de Felipe Neri se extendió rápidamente por Roma, y una gran multitud de personas acudió a rendirle sus últimos respetos. Nobles, pobres, jóvenes, ancianos, todos querían despedirse de aquel que había transformado sus vidas con su bondad, alegría y sencillez. El oratorio se convirtió en un lugar de peregrinación, y las personas relataban milagros y gracias obtenidas por la intercesión de Felipe, incluso antes de su canonización. El legado de Felipe Neri fue mucho más allá de su muerte. Su espiritualidad sencilla, basada en la alegría, la caridad y la plena confianza en Dios, continuó inspirando a generaciones de cristianos. El oratorio que fundó siguió creciendo, extendiéndose por varias partes de Europa, manteniendo vivo el espíritu de San Felipe, una fe vivida con ligereza y amor, sin el peso de la rigidez o la formalidad excesiva. Felipe Neri fue canonizado en 1622, solo 27 años después de su muerte, por el Papa Gregorio XV. Fue proclamado como uno de los grandes santos de la Iglesia Católica, no por haber realizado grandes hazañas políticas o teológicas, sino porque vivió el Evangelio de manera simple y verdadera, tocando los corazones de las personas con su alegría y su amor incondicional. La vida y la muerte de San Felipe Neri nos enseñan que la santidad no está reservada para quienes realizan grandes obras visibles, sino para aquellos que, en el silencio de su vida cotidiana, aman a Dios y al prójimo con toda su fuerza.
Felipe nos mostró que es posible ser santo sin perder la ligereza, que la risa también puede ser una forma de oración, y que la alegría es una de las señales más evidentes de quien vive en la presencia de Dios. Su historia sigue inspirando, recordándonos que, sobre todo, estamos llamados a vivir con el corazón abierto, siempre dispuestos a amar, servir y sonreír, incluso ante las mayores pruebas. El legado de San Felipe Neri es vasto, profundo y duradero, pero, para comprender plenamente la huella que dejó en la historia de la Iglesia, es necesario mirar más allá de sus acciones visibles y penetrar en la esencia de su corazón. Felipe no fundó una gran orden religiosa, ni escribió tratados teológicos que cambiaran el rumbo del pensamiento cristiano. Su gran contribución al mundo fue algo más sutil, pero no menos poderoso. Trajo la santidad a la vida cotidiana, mostrando que la vida cristiana, por más sencilla que fuera, podía vivirse con ligereza, alegría y amor. Felipe creía que la vida debía ser una expresión constante del amor de Dios. Enseñaba que la santidad no estaba reservada únicamente a los monasterios o a los estudiosos de la teología, sino que podía ser alcanzada por cualquier persona que buscara a Dios con sinceridad y un corazón abierto. Esta enseñanza fue, sin duda, una de las mayores revoluciones espirituales de su época. En un tiempo en que la santidad frecuentemente se asociaba con severas penitencias y prácticas religiosas rígidas, Felipe mostró que la verdadera santidad podía encontrarse en las pequeñas cosas, en la sonrisa compartida, en la ayuda al prójimo, en la alegría de servir. El impacto de Felipe Neri en la vida de las personas a su alrededor era visible, no solo en Roma, donde vivió y trabajó, sino también en otras partes de Italia y Europa. El modelo del oratorio que fundó se extendió, llevando consigo el espíritu de libertad, acogida y sencillez que había cultivado. Pero, más importante que el crecimiento numérico del oratorio, fue el crecimiento espiritual que promovió en las almas. Felipe plantó semillas de amor y alegría que continuaron floreciendo mucho después de su muerte. Tras su canonización en 1622, su devoción se extendió rápidamente. Se dedicaron iglesias en su nombre, y fue invocado en muchas partes del mundo. Sin embargo, lo que tal vez caracterizó más a la devoción a San Felipe Neri fue el hecho de que seguía siendo visto como el santo del pueblo. Aún elevado a los altares, Felipe nunca perdió la conexión con los fieles comunes, quienes lo veían como un ejemplo cercano y accesible de cómo vivir la fe. Al observar el legado espiritual de Felipe, podemos identificar tres pilares fundamentales que siguen inspirando a generaciones de cristianos hasta hoy. El primer pilar es la alegría. Para Felipe, la alegría era una virtud esencial de la vida cristiana. Creía que la tristeza y el desánimo no tenían lugar en el corazón de quien verdaderamente amaba a Dios. Su famosa frase «prefiero el paraíso» no era solo una broma ingeniosa, sino una declaración de su fe inquebrantable en la bondad y el amor de Dios. Esa alegría era contagiosa. Incluso en las situaciones más difíciles, Felipe encontraba la manera de aportar ligereza y esperanza. Sabía que la vida cristiana no debía ser pesada, y que la alegría era una de las formas más poderosas de testimoniar el amor de Dios al mundo. El segundo pilar es la caridad. Felipe dedicó toda su vida al servicio de los demás, especialmente de los más pobres y marginados. Veía en cada persona el reflejo de la imagen de Dios, y por ello, nunca hizo distinción entre ricos y pobres, nobles y mendigos. Para él, la caridad no era solo una obligación moral, sino una expresión natural del amor a Dios. El ejemplo de Felipe sigue recordándonos que la santidad se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás, y que el verdadero cristianismo solo puede vivirse a través del servicio generoso y desinteresado. El tercer pilar es la libertad espiritual. El oratorio, creado por Felipe, fue un espacio donde las personas podían vivir su fe sin el peso de la formalidad o la rigidez. Felipe creía que la fe no debía imponerse, sino que debía surgir naturalmente del corazón de cada persona. Rechazaba la idea de que la religión necesitara ser controlada por reglas estrictas, creyendo, en cambio, que la verdadera fe florecía en la libertad. Esto no significaba, para él, una libertad irresponsable, sino una libertad que permitiera a cada uno vivir su vocación personal de manera auténtica y genuina. El ejemplo de Felipe nos desafía a encontrar esa libertad en nuestra propia vida espiritual, a vivir nuestra fe de manera honesta y verdadera, sin las máscaras o cargas que a menudo llevamos. A medida que pasa el tiempo, el ejemplo de San Felipe Neri sigue resonando profundamente en la vida de la Iglesia. Fue un santo que vivió con los pies en la tierra, en medio del pueblo, y mostró que la santidad no era algo lejano, sino algo que podía alcanzarse en las pequeñas alegrías y en los gestos de amor cotidianos. Felipe nos enseña que la santidad no está reservada para quienes realizan grandes obras,
sino para aquellos que, en su vida diaria, buscan amar a Dios y al prójimo con sencillez y alegría. El impacto de San Felipe Neri también se refleja en muchas otras figuras de la historia de la Iglesia que fueron inspiradas por su ejemplo. El espíritu del oratorio continuó influyendo en sacerdotes, laicos y religiosos a lo largo de los siglos. La presencia de Felipe permanece viva en las prácticas pastorales de la Iglesia, especialmente en su enfoque acogedor y en su capacidad para encontrar a Dios en las pequeñas cosas. Su influencia es visible en la forma en que muchos sacerdotes y obispos continúan valorando la importancia de la alegría en el servicio a los demás, y cómo la caridad sigue siendo el corazón palpitante de la vida cristiana para ellos. Al observar el legado de San Felipe Neri, también vemos cuánto nos enseñó sobre la humildad. A pesar de ser una figura tan influyente en su época, Felipe siempre se negó a aceptar títulos u honores. Su rechazo a convertirse en cardenal es solo un ejemplo de su convicción de que el verdadero poder no residía en las posiciones elevadas, sino en la capacidad de servir. Esa humildad sigue siendo una fuente de inspiración, especialmente en un mundo donde el éxito a menudo se mide por el estatus y el reconocimiento. Felipe nos recuerda que el verdadero éxito, a los ojos de Dios, reside en el amor silencioso y en el servicio humilde. Así, al final de su vida, San Felipe Neri nos dejó un legado que trasciende el tiempo. Nos mostró que la santidad puede vivirse de manera sencilla, que la alegría es una expresión del amor de Dios y que la caridad es el camino hacia el corazón de Cristo. Su ejemplo sigue inspirando, no solo a los miembros del oratorio, sino a todos aquellos que buscan vivir una vida cristiana auténtica. San Felipe Neri es, ante todo, un testimonio vivo de que la verdadera grandeza no reside en grandes hazañas o en posiciones elevadas, sino en la capacidad de vivir cada día con un corazón alegre y lleno de amor. Su legado es una invitación para todos nosotros, para que vivamos nuestra fe de manera sencilla, alegre y libre, siempre buscando servir a los demás y amar a Dios en todas las cosas.